Bienvenidos a Hablando desde el alma con los pies descalzos. Mi nombre es Shirley. Este es un espacio seguro donde te voy a hablar desde mis experiencias y las herramientas que me han funcionado. Te invito a abrir tu mente y tu corazón, no con el afán de responder, sino con el deseo genuino de comprender. Vamos a caminar juntos hacia adentro, hacia lo que realmente somos. Y bueno, hoy he querido hablar de algo que siento que nos pasa un montón y es de trabajar nuestra voluntad y entender en su medida correcta cómo funciona el miedo dentro de nosotros. Entonces, la gente tiene una muy mala relación con el miedo y el miedo es algo que si lo tenemos equilibrado, balanceado en nuestras vidas, es una herramienta más para estar alerta ante la vida. Un miedo bien balanceado te indica o te pone en preaviso a dónde ir y a dónde no ir. Puede percibir si estás en peligro, ¿no? Pero también tenemos esta otra parte del miedo, que es ese miedo que nos paraliza, ese miedo que creemos que no podemos lograr las cosas, ese miedo que, que nos sabotea, ese miedo que busca que alguien externo confirme algo que genuinamente tú deseas lograr, deseas concretar, deseas realizar, deseas construir. Ese miedo a ser diferente, ese miedo a que las personas no te acepten porque a lo mejor tienes una visión diferente de la vida o a lo mejor percibes la vida de una manera diferente o de otra manera, simplemente. Entonces tenemos ese miedo a realmente a no ser nosotros y ese miedo sabotea cada cosa que deseamos hacer en nuestras vidas. Entonces yo les invito a que por un minuto cierren los ojos y piensen cuántas veces han tenido miedo y cuántas de esas cosas que tanto teníamos miedo, más adelante logramos ver que pudimos solucionar, que pudimos encontrar otras vías, que pudimos entender por qué no se dio, que entendimos que nos dio aprendizaje. O sea, el punto es cuántas veces, viendo hacia atrás nuestras vidas, podemos notar que hemos sido capaces de superarlo. Hemos sido capaces de entender que cuando uno atraviesa ese cuarto oscuro, al otro lado hay aprendizaje o hay una palmadita en la espalda donde te dices, wow, lo logré, o del otro lado hay una nueva versión de ti que te hace sentir mucho más feliz y tranquilo contigo mismo. ¿Cuántas veces? Yo hablaba con mi esposo de esto anoche y yo le decía, por eso tenemos que trabajar los significados de las palabras en nuestra cabecita, porque en los momentos de miedo, de reto, de dificultad, todo lo contrario a lo que nos han enseñado, es donde más hay aprendizaje, es donde más te pules, es donde más te exiges, es donde de una manera u otra te ves sabiendo de qué eres capaz. Cuando todo está en un remanso de calma y de tranquilidad y todo está andando perfecto, según nuestros criterios, todo está tranquilo, ahí no aprendes, ahí no sabes de qué eres capaz. Pero cuando la vida te confronta y te da ese miedo y eres capaz de enfrentar ese miedo sin permitirte que te paralice, ahí te das cuenta de qué eres capaz y de la persona en la que te puedes convertir. Pero a su vez, hablando del miedo, es súper importante que hablemos de la voluntad. Sí, yo pienso que un miedo bien balanceado en tu mente, un miedo con características correctas, debe ser amigo, mejor amigo de la voluntad. Esa voluntad, ¿a qué me refiero con esa voluntad? Esa voluntad
la podemos empezar a adquirir, por ejemplo, en algo que sabemos que nos va a hacer bien, pero que nos da pereza. O le ponemos todas las excusas habidas y por haber para no lograrlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar a ir a hacer ejercicio 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, dependiendo lo que para ti sea tu meta. Y tú empiezas, la primera semana lo haces y la segunda semana no. Ahí es donde hay que trabajar la voluntad. Porque cuando uno trabaja esa voluntad, donde uno dice, a pesar de, yo voy a ir a hacer mi ejercicio. Ahora, todo esto con criterio, ¿no? O sea, estás enfermo, no vas. Tienes una emergencia personal, no vas. O sea, todo esto es a criterio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos de lograr un montón de cosas porque estas dos cosas de las que yo les hablo se juntan. No hay voluntad y estamos sumergidos en el miedo. Y yo dije el otro día, wow, o sea, esta dupla de estas dos palabras, si las trabajáramos, que se volvieran mejores amigas, wow, sería una herramienta brutal para nuestras vidas. Porque si tú tienes voluntad y te paras y lo haces a pesar de, ese miedo solo te va a prevenir en que no te metas en tantos problemas. O es un miedo solamente de alerta, de cuidado, de no te excedas, de cuida tus límites. Ese miedo correcto que los seres humanos debemos tener adentro de nosotros para poder entender cuándo hay peligro y cuándo no. La voluntad es algo que a mí me tiene hoy acá. ¿Por qué decidí hablar de esto hoy? Mi vida ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo. Y parte de esa voluntad que he trabajado me ha permitido navegar en este mundo de mi cabeza donde el miedo se ha disparado muchísimo y me habla y me dice, wow, no lo hagas. Vas a lanzarlo del ground terapéutico, pero espérate, pregúntale a A, B, ¿será que estás lista? Mm, pero ¿qué van a pensar? ¿Estás vestida de blanco? ¿No? Y entra este, esta retórica mental donde te empieza a hablar y a decir que no, y empiezas a quedarte paralizado y empiezas a pensar que si eres diferente o si ves la vida diferente o si la sientes diferente o si hoy ya eres otra persona completamente diferente, necesitas aprobación allá afuera y no es así. Las personas que los aman los aceptan como son. ¿A qué me refiero? Si eres una buena persona, si tienes buenos valores, si lo que haces genera amor, si lo que haces da paz, da tranquilidad, da unidad, ¿qué te hace pensar que afuera nadie te va a querer si tú estás entregando solamente esto? Toda la vida he sido y supe que era como un bicho raro, como una persona que iba al revés del mundo, siempre, siempre. Nunca comí entero de nada, eh, fui muy curiosa de, de las cosas que me decía la gente. Entonces me decían, hay que hacer esto y yo siempre investigaba por qué, ¿no? Y por qué me lo decían y lo cuestionaba y lo investigaba. Nunca con el afán de confrontar a nadie ni con el afán de querer tener la razón. No, ese nunca ha sido mi afán. Es con el afán de si yo estoy de acuerdo con la vida que yo estoy llevando. Y te lo digo que también lo hacía cuando estaba en una vida desordenada, ambiciosa, eran otras épocas, tenía otro tipo de edad, tenía otro tipo de madurez, em, tenía otro tipo de conocimientos, tenía otro tipo de curiosidades. Por eso es importante, allá que me estás oyendo,
que te lo está diciendo una persona que ha vivido de todo, o sea, ha rumbeado, ha sido ambiciosa, ha tratado al 100% de cumplir con todas las expectativas afuera, pero con el tiempo crecí, con el tiempo, cuando llegué a un punto donde aparentemente era un gran sueño para mi vida y estuve ahí, no me sentía llena. No con eso te quiero decir que tú vas a llegar a la cima de tu montaña, al sueño de tu montaña, a tu meta más alta y a lo mejor tú, que lo podrás hacer mejor que yo, a lo mejor llegas allá y te sientes plena y te sientes llena. Esto solamente es una observación y una visión desde mi vida para decirles a las personas que están atrás de mí o a lo mejor adelante de mí que piensen dónde están. Y si están paralizados por el miedo a que alguien no los apruebe o por el miedo a ser juzgados o por el miedo de ser señalados o por el miedo de no pertenecer a grupos específicos. O por el contrario, estás en esa falta de trabajar tu voluntad, donde tu voluntad te sabotea y no tienes esa disciplina de tu voluntad donde tú dices, yo quiero dejar el azúcar, por ejemplo. Tú vas a tener la voluntad no para mostrarle al mundo que tienes voluntad. De eso no se trata. Cuando uno tiene voluntad, es capaz de llegar a donde quiere. Porque cuando tú educas tu voluntad, cuando tú entrenas tu voluntad, tú te paras y haces lo que tienes que hacer. No con esto quiero decir que porque entrenes tu voluntad no hayan momentos de vacío y momentos oscuros donde uno se pierde y no sabe cómo empezar otra vez y sacar esta voluntad y salir adelante. Sí, puede pasar, pero es más fácil que salgas de ahí, de ese cuarto oscuro, cuando tú entrenas tu voluntad y cuando tú aprendes a manejar tu miedo que no te paraliza, porque siempre vamos a tener miedo, porque el miedo es como una bandera roja que tenemos incrustada en nuestro cuerpo que nos dice cuidado, ve algo raro, gente, te pone en alerta, te sientes mal por dentro y te genera miedo para que pares y pidas ayuda, ¿no? El miedo observado desde el lugar correcto y visto y manejado desde el balance y desde el porcentaje correcto, es un aliado en tu vida. Pero cuando se desnivela ese miedo nos lleva a paralizarnos, ese miedo nos lleva a no atrevernos a nada en la vida, ese miedo nos lleva a de las cosas más brutales, te lleva a no vivir la vida, a no disfrutártela. Porque una persona con miedo todo el tiempo de que todo va a pasar, de que no, es una persona que de alguna manera deja el disfrute de caminar por esta tierra. Entonces, trabajemos el miedo. No, o sea, yo con esto no quiero decir que es que trabajar el miedo es no sentirlo. Sí, se siente y a veces se siente aterrador, pero no permitas que ese miedo te paralice, te entierre, te siembre y no te deje mover, no te deje crecer. A eso es que yo me refiero con el miedo. Y con la voluntad es trabajarla para que te saque y te levante y digas, vamos, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo vamos a lograr. Esa voluntad de cuando tú ni siquiera ves resultados, pero tú dices, hay que hacerlo, me tengo que levantar y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Miren, les voy a contar una anécdota que me está pasando. Yo llevo 3 años, hace 3 años entré en este mundo de estar más en contacto conmigo, más de escucharme. Me entraron unas preguntas muy fuertes a mí y es como que si yo estaba en el lugar donde yo quería y si yo realmente era feliz donde yo estaba, porque obviamente la vida en ese momento me mandó muchos retos, o sea, cambié de profesión, monté un negocio, el negocio no dio porque llegó pandemia, luego enferma mi mamá, la vaina, luego quise tener un hijo, la cosa no se pudo, luego quedé embarazada naturalmente, perdí el bebé, entonces fue como
un montón de eventos en mi vida consecutivos que no me dejaban, o sea, no, o sea, era como que no me alcanzaba a parar cuando ya me caía encima algo, y fueron así más o menos 2 años muy fuertes de mi vida. Y tú me vas a preguntar: "Shirley, ¿siempre fue así tu vida?". No, nunca fue así mi vida. Siempre tuve una vida súper tranquila, siempre tuve una vida, que todo lo que quería lo conseguía, siempre tuve una vida, em, que nunca me imaginé que nada fuera posible, pero conocí la otra cara de la enseñanza y del aprendizaje de qué vas a aprender de lo que no se te da, de qué vas a aprender de lo que no llegó a buena marcha. No todo tiene que llegar al éxito, no cada cosa que deseas en la vida la vas a poder obtener, y no por eso la vida está en contra tuya, y no por eso, tienes mala suerte. No, cero, nada que ver. Solamente es la vida enseñándote y redireccionando tu vida hacia otros focos. Ahora, está en ti entenderlo, está en ti en aprender qué te está enseñando la vida, y en esa observación queda los momentos difíciles, ¿no? Entonces, cuando todo esto pasa, que fue un momento difícil para mí, duro, porque era como que de un momento a otro no lograba sobreponerme cuando ya me llegaba otro reto en la vida. Y aparte de eso, en ese momento, eso fue hace 3 años, en ese momento tuve una crisis con mi esposo brutal. O sea, todo fue así, ta, 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 y la cereza del pastel fue la crisis, con mi esposo. Entonces, claro, yo cuando ya me veo en esa, como en tanta tormenta, y que ya veía que no podía, yo me fui al psicólogo. Y para el tema del bebé me funcionó en alguna parte, me funcionó algo, y luego fui para una terapia para lo del tema de mi esposo. No con esto quiero decir que los psicólogos no funcionen, solo en ese momento no me daba eco, porque a eso voy con lo que yo les digo. Tienen que cuestionar, tienen que tener criterio en la vida para poder escucharse y saber y decir, carajo, ¿es por acá o es por acá? Entonces, cuando todo esto pasa, entro en la meditación porque fui a la psicólogo, y lo que me dijo y como lo sentí, dije, no es acá. Yo quiero algo más profundo, era como que había entrado en un gran vacío. Cuando entro en la meditación y empiezo a ir a retiros, y los retiros para mí más que ir a meditar o más que ir a hacer kundalini, para mí se convirtieron en el momento y el lugar en mi vida donde yo puedo parar todo, vaciar mi mente de mis preocupaciones, de mis deberes, de mi entorno, de todo, vaciar mi mente, escucharme y entender en qué momento de la vida me encuentro y qué quiero hacer de mi vida. Para mí, en eso se convirtió los retiros. Entonces, en todas estas transformaciones y en todo este silencio que empecé a tener en los retiros y en mi vida cotidiana, porque también hice hábitos de silencio, me levantaba y hacía 1 hora al comienzo, luego me empecé a ir a la playa y hacía 2, 3 horas de silencio solo conmigo, y empecé a oírme y a oírme, y me nació, estando en ese silencio, en contar mucho de mi historia, porque particularmente tenía una historia muy didáctica donde me he cuestionado y me he observado mucho. Y en ese camino, pues la he embarrado un montón de veces y he acertado un montón de veces. Por eso tengo el criterio que tengo, porque lo que cuento acá es de mi camino, no es de un libro, es de un camino, y no es para que me sigan, sino es para que, y ni para que me hagan caso, sino pues para que vean otra perspectiva de una persona a través del camino de su vida, punto. Y desde allá ustedes sacarán sus conclusiones, qué les sirve y qué no les sirve. Entonces, pasa todo esto y empiezo yo a tener una transformación en mi vida brutal, y me nace hacer estos podcasts. Luego de los podcasts, de un tiempo para acá, me ha nacido
hacer algo que a mí me ha funcionado un montón, que llevo por lo menos año y medio practicándolo, y es hacer grounding terapéutico. Y entonces me rondaba en la cabeza y me rondaba en la cabeza, ¿a qué va todo este cuento para que me entiendas y lo amarremos a lo que hoy quiero contarles? El miedo y la voluntad. Yo entendí en mi propio proceso, cuando yo medito, cuando yo hago kundalini, cuando yo hago silencio, cuando yo hago grounding, que el blanco es un color muy neutro, es muy neutro, donde esencialmente, para no profundizar más en eso, esencialmente genera tranquilidad, no más que eso, genera tranquilidad. Tú te vistes de blanco y cuando lo haces con una frecuencia, es un color que te da mucha paz, mucha tranquilidad, o sea, es algo energético y el color en sí, si ustedes investigan lo que producen los colores, investiguen, investiguen qué produce el blanco. Entonces, con el tiempo me di cuenta porque hice mi maestría en Kundalini y la hice por 8 o 10 meses y claro, me vestía de blanco todo el tiempo. Entonces, claro, tuve una relación muy experimentada por mí misma, donde me gustó y donde hoy sigo, cuando hago este tipo de cosas, lo hago porque es mi ritual. Es como cuando tú te vas al gimnasio y tú te quieres ir con los tenis para alzar pesas o con los tenis para correr y la licra no sé cómo y el teacher no sé qué y hay gente que le gusta la gorra y hay gente que le gusta la bandita, ¿no? Como los accesorios de tu herramienta que te gusta practicar. Esta es mi herramienta y este es mi ejercicio de la mente y del alma. Y para mí, mis accesorios es vestirme de blanco, prender aromas, tener cristales, estar en la naturaleza. Entonces, ¿por qué sigo contando todo esto? Es para que me entiendan. Yo hace un tiempo, no sé, como será 3 meses o tal vez más, 4, I don't know. Yo cambié en mi view y puse grounding terapéutico, porque un día en este silencio que les hablo, me llegó la palabra y dije, wow, es súper terapéutico esta vaina, en verdad que sí. Y empieza el miedo. Shirley, de arquitecta a curadora de moda, a, a hacer grounding terapéutico. Claro, empieza todas mis creencias heredadas, todo mi entorno social, de alguna manera, me lo digan o no me lo digan, hay una presión social donde, carajo, vengo de una cosa así que ante los ojos de mucha gente dicen, wow, la arquitecta, no sé qué, luego es curadora de moda, wow, chirlanca, la vaina, como, es demasiado, como viste a las niñas, tiene un muy buen estilo, tiene muy buen gusto, y luego me paro un día y ya nada de eso me llena, y hoy quiero ayudar a la gente, hoy quiero servir, hoy quiero, hoy me quiero ir de la vida pensando que no solamente le di de comer a mi ego, ¿sabes? Que le di algo más a la gente que veo en mi entorno. Y entonces entró este miedo y me paralizó por 3 o 4 meses, porque lo quería hacer, ¿sabes? Y lo quiero hacer, porque sé lo bueno que es, sé lo que entrega, no lo empecé a hacer hace 3 días ni un mes, llevo año y medio haciéndolo seguido, y 3 desde que conocí lo importante que era volver a la naturaleza. Siempre fui una persona que me encantó la naturaleza, desde que mi esposo se reía porque me decía, tú eres la única persona en el mundo que me traes de vacaciones a tu tierra y me llevas a una reserva natural, a ver animales y a dormir como en una choza. Siempre me ha encantado la naturaleza, siempre, pero nunca tuve la visión de lo que generaba la naturaleza realmente en conciencia hoy, como si la tengo hoy y entiendo que me da la naturaleza a mí.
Entonces, entré en este miedo y automáticamente este miedo me paralizó y mi voluntad se fue al piso, porque por eso les digo, la voluntad y el miedo son hermanas gemelas. Si una no está fuerte y la otra se cae, se la lleva ambas. Y así a la inversa. Entonces, duré por 3 o 4 meses queriendo hacer algo y no era capaz de comenzar. Y ayer escribí un mensaje en Instagram y decía algo así como, la vida es un día a la vez. Respira y hazlo bien hoy. Porque muchas veces el que lo hagas bien hoy puede ser la mejor decisión para el resto de tu vida. Eso ayer lo escribí desde mi corazón, lo escribí porque ahora escribo mucho y lo puse. Y me estaba haciendo las uñas y entonces volví, lo leí porque lo posteé y dije, yo voy a hacerlo un día a la vez también. Y ayer diseñé algo muy plain, pero desde mi corazón lo escribí y me lancé. Y voy a hacer las terapias, el grounding, porque sé lo bueno que hace eso en las personas. Estamos todo el tiempo metidos en el concreto, en los edificios, en las casas, en los carros, en la party, en las piscinas. Los parques están vacíos. Van a la playa sin conciencia. No saben lo que genera meterse al agua con sal, lo que energéticamente eso produce en tu cuerpo. Por eso la gente dice, yo fui al mar y quedé cansada. No, no quedaste cansada. Tu cuerpo se resetea y te permite darle tranquilidad a todo tu sistema nervioso. No estás cansada. Le estás dando un respiro a tu sistema nervioso. Estás dando un respiro a tus órganos. Estás dando un respiro a tu mente. Lo importante es ir al mar con conciencia, entenderlo. De venir a los parques, caminar descalzos en la tierra. La naturaleza está antes de que todos nosotros existiéramos. Y la damos o sea, la vemos y decimos, ok, ahí está. O sea, no vemos la magnitud del maestro que tenemos al frente de nuestros ojos. Vuelvo y le repito, este árbol que está acá atrás de mí, ¿cuántos cientos de años debe estar aquí parado este man viendo a personas como yo pasar y no volverlas a ver nunca más? La naturaleza es súper sabia. Si tú te sientas en silencio en la naturaleza, entiendes los procesos de la vida. La naturaleza te enseña a tener paz. La naturaleza te enseña a ser paciente. La naturaleza te enseña a que la vida tiene cambios, tiene seasons. La naturaleza te enseña a ser adaptable a los cambios. Estos manes, cuando estaban acá hace cientos de años atrás, nada de esto existía. Y a lo mejor eran otro el clima y eran otros los retos para este árbol. Hoy es diferente. Pero eso solamente pasa y sucede cuando logramos tener una voluntad de venir con alguna frecuencia a repetir una herramienta con paciencia, con muchísima voluntad, para que esta herramienta te regale los frutos que da. Entonces, por eso quiero hacer esta terapia. Y vuelvo y les digo, me dio mucho miedo y me paralicé y mi voluntad, que ha sido tan trabajada, me saboteaba, me decía millones de cosas, me contaba miles de historias y, y, y ya, y sencillamente no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía y así pasaron 4 meses. Pero hoy
quiero contarte que lo voy a hacer y que sé con muchísimo respeto y con muchísimo amor que todo lo que viene desde el corazón y con buena voluntad, basada en el respeto, en el amor por la persona al frente, no puede salir mal. Y esto que voy a generar acá, en este mismo espacio, es un lugar donde vamos a poder tener presencia, donde vamos a poder hablar si queremos, donde vamos a pausar por un par de horas el mundo, donde vamos a respirar aire puro, donde vamos a estar descalzos, donde van a poder venir cómodos, donde solo tienen que ser ustedes, no tienen que desgastar su energía en tratar de ser lo que no son. Acá es la simpleza de sentir, la simpleza de oír, la simpleza de estar en presencia. Entonces, va a ser un lugar lindo, donde nos podemos reunir, donde yo les puedo entregar muchas cosas que sé, donde les puedo enseñar mi manera de ver la vida, no para que de aquí en adelante hagan lo mismo, no, sino a mí lo que más me encanta de poder hacer ese tipo de cosas es el poder sembrar en ustedes la capacidad de que se observen, de que se escuchen, de que hay que trabajarnos mucho adentro para que cada cosa que consigamos allá afuera sea felicidad también para nosotros. Pero todo eso que sentimos adentro, todas esas inseguridades, todos esos miedos, eh, toda esa falta de voluntad, nada de eso lo va a llenar ni un carro, ni una casa, ni un esposo, ni miles viajes, ni la ropa, ni la party. No. Tú puedes jugarle al mundo a pensar que estás completamente pleno porque tienes todo esto que te acabo de decir, material. Pero yo te puedo jurar que tú adentro te sientes solo. Entonces, a veces es bueno encontrar espacios donde podamos vaciarnos, donde podamos simplemente oír, sentir, respirar con conciencia, oír a otra persona que en el silencio tuyo te está dando una perspectiva diferente de a lo mejor de lo que tú estás viviendo y que te da miedo hablarlo y te da miedo expresarlo, pero a lo mejor otra persona que viene ese día no le da miedo y lo expresa y lo dice y eso hace que tú ya sepas que no eres el único que puede estar atravesando por malos momentos o por un momento en específico, algo en específico. Entonces, los círculos de palabra son súper poderosos no solamente para el que habla, sino para el que está en silencio escuchando. Y así es la bienvenida que le quiero hacer a mi nueva grounding terapéutico, que lo voy a lanzar prontamente. Y lo quise hacer con este podcast porque es la manera de decirles, yo a mis 46 años, prácticamente que ya cumplo acá el 5 de febrero, todavía hoy sigo cultivando mi voluntad y balanceando mi miedo. Así que siempre hay que trabajarse muchísimo a uno mismo y sobre todo, hagan lo que les nace del corazón. No se queden con sueños, con proyectos, no importa, así sean chiquitos, así ustedes crean que para el resto del mundo no significa mucho. El hecho que signifique para ti algo y que sea importante para ti, lo vale todo. Lo único que sí les recuerdo muchísimo es cada cosa que hagamos, hagámoslas primero con el amor hacia nosotros, con el amor hacia el de al frente y con el respeto mutuo y con muchísimo corazón.
desde ahí nada, nada puede salir mal. Así que pues nada, espero verlos pronto por acá. Y esto fue una catarsis para mí hoy. Fue una manera de sacar todo este miedo y toda esta parálisis, toda esta falta de voluntad que me hacía falta. Y va a ser muy lindo poderme ver más adelante y poder ser ejemplo para las personas allá que están paralizadas con falta de voluntad. Porque si algo me ha caracterizado en la vida es que lo que yo digo y trato de dar ejemplo, lo más importante para mí es que mis pasos y mis acciones hablen y confirmen mis palabras. Así que esto es una manera de ser honesta con el camino y el recorrido que he llevado hasta ahora. Como siempre, cuídense. Esta vida solamente es una, disfrútesela, siéntanla, camínenla, ámenla, honrenla, porque solo es una y es tu vida. No las aproveches por nada ni por nadie. No, sin olvidar que tiene que ser basado en el respeto y en el amor. Un besito y los veo pronto. Gracias.